Les saludo, amigos, y quisiera continuar el tema de la Navidad de Cristo. ¿Qué es para usted la Navidad de Cristo? ¿La llegada del Año Nuevo, una fiesta, un entretenimiento o un año más en la tierra para una mayor purificación por la palabra y un mayor acercamiento al Señor? Para mí es un año más de acercamiento al encuentro con el Señor. Mateo 24, 3, 8. Cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a él sus discípulos en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo?» Jesús les respondió: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores». Así pues, han pasado aproximadamente 30 años desde la Navidad de Jesús, y Él revela a los discípulos, es decir, a la Iglesia, nuestro tiempo. La humanidad ha enfermado de una corrupción masiva de la mente. Sí, guerras, sí. Diversos cataclismos, sí. Esto se ha intensificado en la Tierra. Pero lo más global en todo esto son los anticristos. Se puede decir: guerras ha habido desde el principio. Las cruzadas, Babilonia, las herejías tomaron fuerza, las inquisiciones, las ejecuciones, las persecuciones de cristianos y el asesinato de los santos. Así ha sido siempre. ¿Qué hay de nuevo? Ya lo he dicho. Desde el Edén, el mal. ¿Cómo demostrar que la palabra de Dios señala precisamente a nuestro tiempo, al tiempo en que vivimos? Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Versículos 9-14. ¿De dónde viene este engaño masivo, esta apostasía, esta enorme cantidad de anticristos? Porque hace apenas 25 años no era así. Al contrario, era fácil predicar. Hoy miro y veo cómo la gente está engañada, cree a cualquiera, y es muy difícil volver a llevar a las personas a la Biblia. Cada vez más la gente se inclina hacia lo humano, hacia tradiciones y rituales, permaneciendo en el engaño. A Cristo lo mezclan con tradiciones, al mismo nivel que los villancicos, la hechicería, la adivinación, la comida, la bebida, las fiestas familiares y la cultura pagana. Yo lo entiendo claramente. Eso no es cristianismo. Dirán: aquí está Cristo, o seguro que allí. Allí hablan tan bonito de Él, mediante el arte de discursos bellos, o incluso organizan espectáculos en las iglesias, y todo esto se hace en mi nombre, dice el Señor. Se cubren con Él. Esto es un arte astuto de engaño. Efesios 4:14. Si usted llega a una iglesia y allí le muestran un espectáculo donde el pastor no denuncia el pecado, ni le dice que usted es pecador y que necesita arrepentirse, usted ha caído en el engaño.
Y además le dirán que Dios lo ama y lo perdona así nomás. Esa es una iglesia de anticristos y de engañadores. Si a usted no le gusta una predicación donde el pastor confronta los pecados, entonces permanezca en esa iglesia. Está en el camino correcto y lo llevará a la salvación. Esa iglesia es verdaderamente de Cristo. Segundo, ¿por qué hay una corrupción tan masiva de la mente? Esta es una señal clara del fin. Esto es el Internet. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amigos, muchas personas leen la Biblia. Satanás conoce las escrituras de memoria. Muchas personas leen la Biblia, pero sin maestros, quieren aprender y enseñar a otros, sin revelación, sin unción y sin una conexión directa con Dios. El conocimiento se ha multiplicado, pero no el entendimiento, ¿no? El verdadero entendimiento solo lo da Dios a su iglesia. El conocimiento se ha multiplicado tanto que la inteligencia artificial predica la palabra de Dios, tratando de hacerla pasar por verdad, escribe canciones y compone música. El barro se ha mezclado con el hierro, Daniel 2. La política es decidida por la inteligencia artificial. Pronto los robots decidirán quién vive y quién muere. El ser humano sin Cristo se ha convertido en un zombi. Por eso, si estás profundamente enganchado a aprender de personas desconocidas que ganan dinero contigo, con tus me gusta y comentarios, pero te da vergüenza compartir y difundir la predicación de tu pastor que te enseña y cuida de ti, estás en engaño. Internet ha arrastrado tu mente a su pozo profundo. Pero Daniel dice que los entendidos resplandecerán como luminares en este tiempo. Brillarán como estrellas y llevarán a muchos a la verdad. A esos hay que escuchar y con ellos hay que aprender. Y los hijos sabios de Dios se acercarán aún más al conocimiento que viene de Dios y al entendimiento. Aprenderán de Él. Se formarán con los hombres de Dios que enseñan el entendimiento que viene de Dios. Mateo 24, 14, 31. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Insistimos en las reuniones en casas, en el aprendizaje de los fundamentos de Cristo. ¿Y por qué decimos, entren en pacto, bautícense? Porque cuando una persona está en la familia de Dios, el diablo no lo soportará allí. El Espíritu Santo confrontará, la gente se arrepentirá, cambiará y será sanada.
Los asistentes no son el pueblo de Dios ni discípulos, siguen siendo pecadores. Los sabios aprenden, reciben revelación y se vuelven prudentes en su obediencia. Pero los necios no quieren conocer a Dios y permanecen en el engaño del espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué sucederá pronto? Muy pronto. Jesús mismo dará personalmente la orden a sus ángeles de tocar la trompeta. Y comenzará el arrebatamiento masivo de la Iglesia desde todos los confines de la tierra. Y todos verán este espectáculo grandioso, cómo los santos siervos de Dios vuelan al encuentro de su Señor. ¿Y qué sucederá en la tierra en ese tiempo? En ese tiempo, el principal, el anticristo, se sentará en el templo, se llamará a sí mismo Dios, y comenzará la gran tribulación como nunca la hubo desde el principio de la creación del mundo. Todos los que se queden en la tierra lamentarán haber nacido, desearán morir y no podrán. Y aquí Jesús vuelve a referirse al profeta Daniel 12, 1, 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Si aún no estás inscrito en el libro de la vida, mientras hay tiempo, haz todo lo que el Señor te dice en la iglesia, para que tu nombre esté escrito allí. Si estabas inscrito y te apartaste del pacto, vuelve y arréglate mientras todavía hay tiempo. Mateo 24, 45 a 51. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queridos, no se dejen engañar. Nadie puede cambiar ni destruir la palabra de Dios. La Biblia es fiel y verdadera. Dios mismo vela incansablemente por su palabra para juzgar a los vivos y a los muertos. Y los muertos resucitarán de sus sepulcros y habrá juicio. El Señor abrirá el libro, y si tu nombre está escrito allí, irás a la vida eterna. Si no está, el Señor dice que Él vendrá y hará juicio. Y allí estarán aquellos que fueron pecadores, que no cumplieron la voluntad de Dios. Ellos estarán junto con los que fueron al infierno. Y el Señor no quiere que vayamos al infierno. Él quiere darnos una recompensa. Y la Iglesia irá al encuentro del Señor, su santa novia.
Unos recibirán recompensa y vida eterna, otros vergüenza y deshonra eternas. Amén.